¿qué deja de funcionar? Porque has ayudado a empresas varias multimillonarias, Notion, Masterclass, Robinhood, pero en este ambiente donde están cambiando esas reglas de marketing por IA. Es un momento súper interesante en el tiempo. Ya se había vuelto un poco aburrido el ecosistema, ya estaba todo muy predecible. ¿Qué principios de marketing se mantienen intactos y cuáles ya no crees que aplican? Bueno, vamos por partes. Google va a perder cuota de mercado. Él es Marcos Ciarrocchi, cofundador de Graphite.io, una de las agencias de growth y marketing más importantes de Silicon Valley. Su trabajo es tan bueno que Graphite creció 20 veces en pocos años sin equipo de ventas. Has mencionado, voy a llamarlo un nuevo canal, ¿no? Que es los Answer Engine Optimization. Mensualmente veo el tráfico de ChatGPT, Perplexity, Gemini, y estas son plataformas que ya están en cientos de millones de usuarios y están creciendo entre 10 y 20% mes a mes. La magnitud a la que están operando y creciendo es impresionante. A la par de esta ola de inteligencia artificial, ya teníamos una ola de gente buscando más en plataformas que no son Google, como TikTok, YouTube. Si ves ChatGPT empieza a agregar muchos enlaces, está asegurándose que tú veas el tráfico que viene a tu site. ¿Cómo cambia el mix de canales para crecer un negocio? Te vas a un mundo de hipercompetitividad y como marketer eso me parece muy poderoso, pero en general ese marketer con superpoderes también es tu competidor. ¿El SEO está muerto? O si yo hoy estuviera contratando al primer marketer de mi empresa, ¿cómo armarías el equipo? ¿Qué perfiles, habilidades o herramientas incluirías? Me encanta esa pregunta. Yo creo que hace falta 2 perfiles. Marcos, revisando tu historia desde afuera, es bastante poco probable que termines donde estás hoy. Venezolano, ingeniero eléctrico, sin ninguna experiencia o background en marketing, pero terminas fundando una de las agencias más importantes de marketing de Silicon Valley. ¿Cómo será ese camino y qué momentos lo definieron? Sí, es buena pregunta. Vengo de una pequeña ciudad en Venezuela que se llama San Juan de los Morros, como de 100,000 habitantes. Estudié ingeniería, digamos, por una pasión por armar y desarmar cosas. Terminé estudiando ingeniería eléctrica, electrónica y me fui de intercambio, doble titulación para Italia y un poco cliché, descubrí un libro de un autor que se llama Tim Ferriss. Me puse a investigar más sobre este personaje y justo en ese momento él había publicado una de sus ideas locas que era, en lugar de hacer un MBA, voy a gastarme los $200,000 haciendo angel investing. Y yo dije, ¿qué es esto de angel investing? Y entonces empiezo a investigar de este mundo de startups y casualmente alrededor del mismo tiempo me voy a... Muy pionero a su época. Sí, o sea, una idea muy loca, pero fue como este chispazo de ver qué era esto, qué era esta idea de esta gente construyendo productos y otra gente que invertía en esos productos. Muy de casualidad, en ese momento me voy a estudiar, a hacer mi máster en Ingeniería de Redes al Politécnico di Torino en Italia. Y empezando el máster vino un speaker que se llama Loris De Giovanni, que es un italiano que parte de su tesis de doctorado termina fundando una startup en Silicon Valley y justo había tenido su exit. Entonces fue al Politécnico a hablar de su exit y fue como, digamos, una convergencia de cosas que hicieron que me obsesionara un poco con esta idea de hacer startups. Y bueno, a partir de allí hay varias historias de muy buenas coincidencias que hacen que termine conociendo al que es mi socio ahora y trabajemos juntos en una startup en Silicon Valley y luego fundemos Graphite. Desde el punto de vista de cómo un ingeniero termina haciendo marketing, bueno, ese es, también fue una buena coincidencia. No me lo hubiese esperado, pero creo que la parte clave es el systems thinking, pensar en sistemas, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado a tener éxito, pero a desarrollar los frameworks que hoy en día usamos con nuestros clientes también. ¿Qué momentos dirías que definen o han sido clave para que Graphite logre la posición que tiene hoy? Desde un principio hablábamos de que queríamos tener impacto para nuestros clientes. Y uno de nuestros primeros clientes fue Masterclass, cuando empezamos Graphite. Y el equipo de Masterclass un poco refleja un poco esa idea, esa misma forma de pensar, de ese systems thinking, donde hay una serie de ejecutivos que son muy inteligentes, que logran desempacar cuáles son los inputs del sistema que van a generar los outputs. Y fue una partnership, una alianza muy, muy poderosa. Nosotros teníamos unos playbooks, unas estrategias bien fuertes, pero ellos nos ayudaron a llevarlas a otro nivel, digamos con presión ejecutiva por lograr resultados.
Y eso hizo que, bueno, con nuestros primeros clientes, tuvimos a Masterclass, trabajamos brevemente con Ticketmaster, Robinhood, tuvimos muy buenos resultados en esos primeros proyectos. Y eso creó un flywheel, ¿no? Y después nos dimos cuenta que cada cliente que genera impacto nos va a traer otros clientes, porque la visibilidad es difícil de esconder. Cuando una empresa está creciendo muy rápido, todos quieren saber quién está detrás Todos de ese preguntan. éxito. Sí. Entonces, con la intención de hacer las cosas un poco diferentes, no queríamos cobrar simplemente por dar respuestas, sino queríamos generar resultados para nuestros clientes. Se volvió nuestro diferenciador. Es difícil luchar contra la inercia que puede haber en servicios de dar un entregable y dejar que el cliente resuelva. Y no ir a pelear con el cliente que te den recursos para ejecutar lo que tú le estás proponiendo. Ese cambio de mindset nos ha ayudado un montón a generar resultados, y los resultados tienen un efecto de interés compuesto de que cada cliente nos trae más clientes. A partir de toda tu experiencia creciendo Graphite, haciendo marketing, haciendo mucho SEO, que es una de las especialidades de Graphite, quiero entender cómo se ve el ecosistema actual de marketing y cómo está cambiando, digamos, esta era a raíz del surgimiento de inteligencia artificial. Y quiero partir con el protagonista, ¿no? Del mundo de SEO, de marketing, de búsqueda hasta el día de hoy, que ha sido Google. Sí. Te he escuchado decir que crees que Google perderá cuota de mercado, ya que esto será tomado por los nuevos chatbots de búsqueda como ChatGPT o otros LLMs. Entonces, permíteme empezar con la pregunta cliché, ¿no? ¿El SEO está muerto? ¿Y qué significa esto para los negocios que han crecido mucho gracias a Google? Es un momento súper interesante en el tiempo. Digamos que ya se había vuelto un poco aburrido el ecosistema. Ya estaba todo muy predecible. Y ya habían playbooks establecidos de qué cosa hacer para ganar en Google. Sí, ya estaba todo muy rígido, muy solidificado. Y era un juego digamos, de optimización, eficiencia. Pero ya estaba todo bastante codificado. Bueno, vamos por partes. La primera parte es si Google va a perder cuota de mercado. Yo creo que lo que hemos visto cuando han aparecido nuevos consumer platforms, cuando ha aparecido TikTok, YouTube, Facebook antes de eso, es que Google nunca ha reducido su tamaño, pero sí ha reducido su prominencia como canal de mercadeo, ¿no? O sea, tenemos, si te vas a pre-2008, pre-2006, la mayoría de las startups crecían con search únicamente. Luego tenemos un wave de startups que puede crecer con otros canales. Las mejores startups en general, su canal más grande tiende a ser búsqueda, tiende a ser search, cuando ves su distribución de tráfico. Yo creo que Google no va a perder tamaño, pero sí va a perder predominancia. Y la forma como lo estamos viendo aparecer, esto es como hay estos nuevos players en el espacio que los llamamos answer engines, que empezó con ChatGPT, pero luego tienes nuevos players como Perplexity. Entonces, lo que estamos viendo es la aparición de un nuevo consumer platform que tiene características de búsqueda. Entonces, sí creo que Google va a perder un poco de dominancia en el mercado. No creo que pierdan volumen. Creo que pasa que hay uso adicional de estas otras plataformas, de un ChatGPT o de estos modelos generativos a través de otras interfaces. Los modelos generativos no solo llegan a las personas a través de las aplicaciones como ChatGPT o Claude o Perplexity, sino que a través de otras aplicaciones que utilizan las APIs. Sí, exactamente. Y estamos viendo una explosión de esto en cantidades de aplicaciones, mucha fragmentación. Entonces, por ahí es que yo veo que el ecosistema cambia. Un dato interesante, yo tengo un índice que me gusta revisar mensualmente. Veo el tráfico de ChatGPT, de Perplexity, Gemini. Y estas son plataformas que ya están en cientos de millones de usuarios al mes y están creciendo entre 10 y 20% mes a mes. La magnitud a la que están operando y creciendo es impresionante. No hay duda de que van a ser tan grandes, quizá como en Facebook o en TikTok. ¿No? Sí. Entonces, claro, como marketer, la pregunta es, ¿cómo vemos a ese nuevo canal, ¿no? Un canal donde hay eyeballs, como un consumer platform que podemos optimizar, que podemos entender, que podemos estar allí, bien sea reactivamente o proactivamente. Reactivamente sería qué dicen estos modelos de mi marca, y proactivamente es, bueno, cómo le doy mi marca a estos modelos para generar la mejor impresión, generar retornos incrementales. Mencionaste que la mayoría de negocios grandes crecieron
principalmente gracias a Google o Search. Sí. ¿Crees que esto se mantenga? No todos crecieron principalmente gracias a Google. Rearticulando mi punto, si tú ves la distribución de tráfico, tomas las top 100 startups y ves qué canales de tráfico son los más grandes, los que están llevando más tráfico a su sitio, tienden a ser 2 canales, directo y organic search. Hay una dinámica, y esto se habla muy poco. Algo que hizo muy bien Google y que les permitió crecer es que crearon una relación simbiótica con los publishers. Y como empresa, Google te dice, yo te envío tráfico, te envío usuarios cualificados. Y lo que vimos, hubo una transición donde los social platforms que aparecen en 2006, 2008, decían que eso no es beneficioso para ellos. De hecho, muchas veces tú ves que cuando hacemos probablemente este podcast, vamos a colocar el post en LinkedIn y en Twitter, y el link no lo puedes poner en el main post, lo tienes que poner en un comentario, porque quieres que la gente no vaya al site. Entonces, lo que terminas viendo es que esta dinámica hace que Google sea el que refiere más tráfico, y al tú tener un visitante en tu sitio web, tú puedes controlar un poco más la narrativa, puedes controlar la experiencia de usuario, la experiencia de conversión, lo que te da muchas más palancas que puedes usar para convertir a un visitante en un consumidor de tu producto, de tu marca. Y de hecho estamos viendo algo interesante que vemos en los answer engines. Si ves ChatGPT empieza a agregar muchos enlaces, está asegurándose que tú veas el tráfico que viene a tu site de ChatGPT, y quieren crear también esta relación simbiótica. Mi expectativa, y estamos viendo también un crecimiento, o sea, hablando de 10 a 20%, estamos abril de 2025 en su top line de cómo vemos a estos modelos crecer en usuarios. Pero si tú ves el tráfico referido, está creciendo mucho más rápido. Estamos viendo un 30-40% mes a mes. Wow. Porque ChatGPT está diciendo, quiero que los publishers estén ok con nosotros usando su información para sintetizar una nueva respuesta. Y ChatGPT, reciprocando eso, va a colocar un enlace, un card, de repente un YouTube. O sea, ChatGPT quiere colaborar más con el ecosistema de quienes publican contenido, mientras Facebook, Instagram tiene una relación más agresiva. Sí, quieren traer y quieren tener todo dentro de su silo, dentro de su ecosistema. Hemos hablado de cómo están cambiando los canales producto de inteligencia artificial. Has mencionado voy a llamarlo un nuevo canal, ¿no? Que es los Answer Engine Optimization, que básicamente es ChatGPT y otros modelos. En este nuevo contexto, ¿qué deja de funcionar? Porque has ayudado a empresas a crecer empresas varias multimillonarias, Notion, Masterclass, Robinhood, pero en este ambiente donde están cambiando esas reglas de marketing por IA, me pregunto, ¿qué recetas usaste en esos momentos que quizás ya no aplican hoy? La transición más significativa que veo es, en marketing en general, nos gusta usar la idea de un embudo, el funnel. Sí. Y el funnel siempre tiene esta forma, y arriba en SEO lo que tendemos a colocar es, son preguntas más amplias de información. Lo que yo estoy viendo es una compresión fuerte de ese funnel, donde ya el volumen en el tope no se reduce necesariamente como volumen de intención de usuario, sino que hay muchas menos razones para que un usuario vaya a la fuente para buscar esa información. Un ejemplo sería cómo hacer fundraising. Yo busco ese tópico en Google y voy a visitar 4 o 5 sitios y leer y sintetizar en mi mente cuál sería el playbook ideal. Un comportamiento de investigación. Sí. Y eso hubiese generado 4 o 5 visitas a diferentes sites. El cambio de comportamiento que estamos viendo es que quizá hoy por hoy esa búsqueda que era bien corta, cómo hacer fundraising, estamos hablando en Google en promedio la palabra clave son de 3 a 4 palabras. En un answer engine se va a 10 a 12 palabras, ¿no? Entonces se va mucho al long tail, se va mucho a algo mucho más personalizado. Mi empresa trabaja en este vertical, cómo debería ser fundraising, ¿no? Entonces tenemos una búsqueda mucho más compleja. Es un comportamiento más conversacional que irónicamente es más humano. Sí. Esa búsqueda de repente lo que vamos a ver es el modelo va a varias fuentes y sintetiza para ti lo que está viendo en todas esas fuentes. Entonces vamos a ver menos touch points, menos visitas en ese stage. Ese es el cambio más grande que veo. Sin embargo, si tú estás vendiendo un producto y el usuario hace 100 preguntas antes de comprar y tú eres el mejor producto, el usuario va igual a comprar tu producto. Entonces no cambia, la intención del usuario sigue estando allí, sigue estando en la misma cantidad. Lo que cambia es, digamos, los touch points, los puntos en los cuales tú logras conectar con ese usuario. Entonces simplemente tenemos un nuevo canal
donde, dada la magnitud a la que están creciendo, se vuelve un canal muy importante que queremos optimizar. Y bueno, nuestro pitch de Graphite es que este nuevo canal se optimiza de la misma forma que se optimiza SEO y de la misma forma que se optimiza Content Marketing, porque está basado en intención de usuario. Entonces, así no logremos ver esas visitas en nuestro sitio, queremos estar en esas conversaciones que el usuario está teniendo con estos modelos de inteligencia artificial. En Startupeable llevamos más de 230 entrevistas publicadas. Eso son 230 semanas sin fallar en publicar las historias de los mejores emprendedores, inversionistas y expertos en tecnología de Latinoamérica y el mundo. Al inicio todo era un caos, ideas sueltas, sin estructura y sin claridad de qué publicar ni cuándo. Pero sabía una cosa, que estas historias tenían que ser contadas. Todo cambió cuando empecé a armar mi sistema de contenido en Notion. Desde allí, todo fluyó. Y ahora, con su IA integrada, todo es aún más rápido. Hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, te quiero regalar ese mismo sistema de contenido que me tomó años en desarrollar y que me habría ahorrado semanas de dolores de cabeza cuando empecé. Si estás creando contenido para crecer tu negocio, este sistema te va a ahorrar tiempo, estrés y sobre todo te va a ayudar a hacer lo más difícil, ser constante. Descárgalo en el link en la descripción y además puedes obtener 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada de Notion. Descárgalo aquí. Quizás estoy leyendo entre líneas, pero mi impresión es que por consecuencia la barra del contenido sube. Las estrategias que hacían contenido a la mala, no masiva, quizás para generar visitas en exceso ya como una métrica de vanidad, no tienen un lugar en este mundo. No sirven. Hay varios motivos por los que no sirven. Si todos podemos crear un artículo o algo que parece un artículo diciéndole a ChatGPT, hey, escribe un artículo sobre cómo hacer fundraising. Entonces, ¿quién es el que rankea? ¿Quién aparece? El LLM o el motor de búsqueda tiene que escoger qué va a presentarle al usuario, ¿no? Entonces te mueves a temas de autoridad y perspectivas. Nosotros en Graphite somos muy partidarios de esta idea que le llamamos Information Gain. Esta idea de que si nosotros vamos a poner una perspectiva, a exponerla al mundo, queremos no solo poner lo que es consenso, sino queremos agregar algo que es único, que nadie más tiene. Entonces, estos modelos de inteligencia artificial son muy buenos entendiendo el consenso. Y de hecho tengo un buen post en mi LinkedIn donde muestro un poco cómo ellos generan esa siguiente palabra. Son generadores de la siguiente palabra. Y hay una probabilidad de que generen una palabra. Esa palabra puede ser tu marca. Entonces quieres entender qué son las cosas que influencian que el modelo diga que tu marca es la mejor para A, B o C. Y parte de ese contexto será la información que el modelo consume, bien sea offline, tienes ese consumo, el entrenamiento, la fase de entrenamiento, que está influenciado por las relaciones públicas, la presencia de marca más tradicional en todo el Internet, que es lo que consume el modelo para hacer su entendimiento de lo que los usuarios asocian con una marca o con un concepto. Y está la parte online, ¿no? El modelo viene y hace una búsqueda y se trae 5, 10, 20 páginas y trata de ver en información fresca de un search engine, en el caso de ChatGPT es Bing, para entender cómo sintetizar una respuesta para el usuario. Yo creo que sigue teniendo un valor publicar contenido informacional al tope del embudo si tú vas a colocar tu perspectiva. Si tú no vas a colocar tu perspectiva, no tiene valor. Porque tú lo que estás haciendo es reflejando algo genérico. Es como que los típicos artículos de listicles, por ejemplo, sí, no aportarían ninguna perspectiva. Sí puede haber un listicle muy bueno, ¿no? Okay. O sea, tú lo que no quieres es, digamos, si yo le pregunto a ChatGPT 10 veces cuáles son las top 10 startups en la TAM y me da siempre la misma lista, es como no hay nada interesante allí. Es como una pregunta muy básica. Tú nunca le dirías a la persona, ve a ChatGPT y usa eso. Tú siempre tendrías una forma única de explicarla. Eso puede ser tu diferenciador, puede ser para muchas startups, esto es clave, ¿no? O sea, tú estás entrando al mercado y te tienes que diferenciar. Ese diferenciador lo puedes aplicar a todos los tópicos en el mercado. Por ejemplo, para Masterclass eran los instructores que eran
famosos, ¿no? Expertos. Y no solo tengo la receta de cómo hacer salmón, tengo la receta de Gordon Ramsay de cómo hacer salmón. Ese es mi information gain. Para Robinhood era algo de marca. A veces pueden ser cosas más sutiles. Robinhood era una marca enfocada en millennials y Gen Z para banking, y la forma en cómo conseguimos aplicar ese diferenciador de contenido era a través del posicionamiento del contenido. Entonces todos los artículos empezaban con una analogía que hacía un concepto financiero fácil de entender para alguien en su audiencia. Entonces tú tienes, por ejemplo, ¿qué es un index fund? Y ellos hacían una analogía de una cesta de activos y colocas uno, cómo rebalanceas, y había una ilustración acompañada de una explicación sencilla. Entonces siempre hay formas de aplicar tu diferenciador de marca a contenido que puede sonar trivial. No haces nada con 10.000 artículos promedio cuando puedes tener 100 artículos donde tú eres la mejor perspectiva sobre ese tópico. Entonces es ese es como nuestro tener approach. un enfoque de sniper o de francotirador Sí. al contenido en lugar de las estrategias masivas que se veían antes. Y eso es muy difícil. Tener una perspectiva única no es fácil porque la perspectiva se crea a través de la experiencia y el posicionamiento y conseguir data única. Entonces no puedes hacer eso, no puedes decirle a ChatGPT que haga eso. Al menos hoy por hoy no puedes. O a cualquier persona de marketing, ¿no? Necesitas Sí. a lo mejor gente más experimentada que conozca tu industria en tu equipo de marketing, que lo hace más difícil de encontrar ese talento. Exacto. Marcos, a la par de esta ola de inteligencia artificial, ya teníamos una ola de gente buscando más en plataformas que no son Google, como TikTok, YouTube y obviamente el mismo ChatGPT. Yo busco mismo en YouTube, mucho en YouTube. Mi mamá, todo lo que me manda que encuentra es vía TikTok. ¿Cómo cambia el mix de canales para crecer un negocio? Desde el punto de vista de contenido, estamos viendo una explosión de contenido audiovisual. Vemos podcast también como un gran canal. Yo diría que dependiendo de tu vertical, obviamente habrán canales que son un fit mejor. Y yo tengo un framework que a nivel de contenido, de desplegar esa perspectiva, quieres entender un poco si eres más consumer, te vas un poco más como hacia shorts y hacia contenido que sea fácil de digerir. Te vas más a plataformas audiovisuales. Si eres más B2B, probablemente vayas más a LinkedIn. Y vemos de nuevo esa fragmentación, Yo creo que el crecimiento de social y de estas plataformas de user-generated content, lo que estamos viendo un poco es esa explosión de que las personas quieren perspectivas únicas, ¿no? Como el empuje que vemos detrás del creator economy y de todo esto es los consumidores, bien sea un consumer end consumer o un consumidor dentro de una empresa en B2B, quieren esas perspectivas únicas. Y desde mi punto de vista como empresa, el approach no cambia mucho, cambia la forma en cómo te entregas o distribuyes ese contenido, pero lo que hablábamos todavía se mantiene. Se mantiene, primero, identificar los tópicos. ¿Cuáles son los tópicos relevantes para mi audiencia? Nosotros definimos el tópico como una especie de abstracción. Hay 1000 formas de preguntar algo o de tener un interés por algo. Ese algo es el tópico, que es lo que el usuario o la persona quiere. Me pongo en los zapatos de mi consumidor o de mi prospecto y digo, ¿qué quiere aprender? ¿Qué tengo que enseñarle para que la solución más obvia sea que tiene que usar mi producto? Y aquí empiezas a usar frameworks de ventas, ¿no? De marketing tradicional. Hago preguntas. ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué dudas tienes? ¿Cuál es tu situación específica? Y cómo yo hago que mi producto, bien sea desde un punto de vista de funcionalidad, desarrollo de producto, o de posicionamiento, es decir, a explicar la funcionalidad, sea la respuesta más clara para ese consumidor en ese momento. Luego lo distribuyo por estos dos canales. Siempre me gusta pensar en estas dos, digamos, modalidades de marketing. Creo que Seth Godin lo llamaba marketing de interrupción, ¿no? O sea, el usuario está en una plataforma y trato de capturar su atención allí, bien sea con contenido orgánico o con un ad, o cuando el usuario tiene un nivel de intencionalidad más alto, identifico cuál es esa intencionalidad, qué es lo que ellos quieren aprender, comprar, lograr, a dónde quieren ir, si se quieren ir de vacaciones y en una empresa de viajes, y cómo yo estoy presente en esa narrativa, en esa travesía que el usuario va descubriendo, aprendiendo y luego convirtiendo, haciendo su transacción. Una capa adicional a lo que estamos hablando es voz.
Te he escuchado decir también que búsquedas por voz van a ser muy relevantes este año y yo personalmente ya me encuentro mucho conversando con ChatGPT, Sí. incluso más de lo que busco en Google. ¿Qué harías hoy para capturar esta nueva ola de búsquedas por voz? Sí. La verdad es que está bien interesante porque he visto el cambio, como tú comentas personalmente, y veo que los queries se vuelven muy, muy grandes, ¿no? Le doy todo el contexto al modelo. Entonces, las técnicas de verdad no cambian. Ya. Desde el punto de vista de contenido, nos vamos de nuevo a los fundamentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Lo primero es entender qué tipo de búsquedas están corriendo los usuarios. Y esto hoy por hoy es muy difícil porque son ecosistemas cerrados donde no tenemos visibilidad. En el mundo de SEO tradicional, a través de Google los ads, publicaba. publica el search volume. Pero nosotros hoy no sabemos cuáles son las keywords que los usuarios están buscando, cuáles son las preguntas, como nos gusta llamarlo. Vemos que es como un modelo de pregunta y respuesta, por eso lo llamamos Answer Engine Optimization. ¿Cuáles son las preguntas? Entonces, ¿cómo identificamos esas preguntas que estamos viendo que se están volviendo más y más largas? Un modelo mental es que tienes la misma intención de usuario más un montón de contexto. Entonces, si Enzo está preguntando algo, viene su contexto de startupiable, del conocimiento que él tiene, de las cosas que él ya sabe, que quizá no sabe y que quiere aprender. Y al Además de final todo el tienes- contexto de memoria que tiene el modelo SOM. Sí. Pero la pregunta Entonces- sigue siendo relativamente corta. Sí. Y un experimento que me gusta hacer en Perplexity o en uno de los modelos pagos de ChatGPT, estoy ahorita muy, muy pegado con el O3. Ellos te muestran su razonamiento y tú puedes ver las búsquedas que ellos están corriendo en su motor de búsqueda interno, así como también las fuentes que están consultando para generar una respuesta. Y estamos viendo esta evolución a algo que están llamando Agentic Search, la búsqueda con agentes. Y un agente es simplemente un producto de inteligencia artificial que en lugar de hacer una tarea, puede hacer varias tareas en cadena. Entonces lo que el modelo está haciendo, o lo que el producto está haciendo, es que está diciendo, para yo responder esta pregunta, primero se pregunta si lo puede hacer con una sola búsqueda o si necesita usar el motor de búsqueda. Y la respuesta es que, bueno, sí, para responder esta pregunta necesito... Enzo me preguntó cuáles son las top 10 startups en la TAM que estén creciendo más de 20% mes a mes, que además los founders hayan tenido un éxito anterior. Para yo responder eso, que es como una especie de reporte, yo necesito buscar las top 10 startups. Luego para cada una de ellas me saldrá allí Kavak. Quiero ver quién es el founder de Kavak. Hago otra búsqueda. Luego, con el nombre del founder, voy y hago otra búsqueda y veo si tuvo un éxito anterior. Entonces, algo que antes era un solo search query en Google, que el usuario mismo hubiese hecho esa jornada de búsqueda, el modelo lo hace en un solo prompt. Bueno, ahora el modelo te dice, consulté 100 fuentes. Entonces, como marketer, yo quiero tener presencia en esas 100 fuentes cuando eso tenga sentido. Entonces, de repente una búsqueda de información no tiene sentido que yo esté allí, a menos de que yo tenga una perspectiva única que aportar, que me vaya a generar retorno. Ajá. Pero donde se vuelve muy interesante es en lo que llamamos las preguntas de producto. Preguntas en las cuales la respuesta del modelo incluye mi marca o mi producto. Si yo soy Masterclass y el usuario me está preguntando sobre cómo hacer salmón, quizá no es tan interesante porque el modelo te da la receta, pero si el usuario dice quiero aprender a cocinar y hay una oportunidad para nosotros entrar en esa conversación y que el modelo diga estos son los mejores cursos online para aprender a cocinar y mencionen Masterclass, entonces se vuelve bien interesante. Y entonces, ¿cómo influencio eso? Lo influencio a través de Owned Media, mi propio website, pero también a través de Earned Media, de los websites de terceros que también están allí. Entonces, si un blogger dice, esta receta la vi en la clase de Masterclass que me encantó y está muy buena, y ahora son 2 menciones, y el modelo está tratando de encontrar el consenso, ¿no? Si estas 100 fuentes todas dicen que este es el mejor curso, entonces este tiene que ser el mejor curso. Entonces, puedes optimizar, te vas un poco de nuevo. Por ahora hay que especular un poco a nivel de intención de usuario, usar métodos un poco de brand marketing, ¿no? Mercadeo tradicional, donde tú dices cuál es mi user persona, qué está buscando, en qué momento de su compra, de su ciclo de compra está. Simulamos algunas búsquedas que ellos pueden estar haciendo y vemos qué está apareciendo en esa sesión de búsqueda. Y bueno, un tip táctico, pero que hemos estado haciendo es
mucha gente está reportando que dice, hey, los encontré en ChatGPT. Si alguien dice eso, es una oportunidad muy buena para ver exactamente qué preguntaron y empezar a hacer reverse engineering de qué le preguntaste a ChatGPT que te dio nuestra marca como una respuesta y además que te hizo confiar en que nosotros éramos la mejor opción. Una vez que tengas eso, puedes expandir y empezar a crear, bueno, vertientes. De repente te empezarán a aparecer ciertos patrones a través de quizás de tus personas o de pain points, o puedes usar un framework de jobs to be done para identificar qué está pasando dentro de este ecosistema que está generando tu marca al final de ese embudo, ¿no? Puedes hacer todo bien. Tener un gran producto, optimizar tu sitio web, publicar campañas. Pero si tu WhatsApp está repleto de consultas sin respuestas, estás perdiendo ventas. Cada chat en visto es una venta que se enfría con cada minuto que pasa. Contratar más gente suena lógico, pero hasta el mejor vendedor se abruma cuando tiene cientos de conversaciones. Por eso nos aliamos con Ya Vendió, tu vendedor virtual con inteligencia artificial que responde en menos de 30 segundos 24/7. Ya Vendió guía a tu cliente desde el saludo hasta el pago de forma personalizada y además realiza upsells de acuerdo a los gustos de cada usuario. Y lo mejor es que nunca descansa. Más de 150 empresas en México, Brasil y Perú ya utilizan Ya Vendió para vender por WhatsApp, mientras ellos se enfocan en estrategia y crecimiento. Si quieres dejar de perder ventas por WhatsApp, agenda tu demo en yavendio.com o haz clic en el enlace de la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Y el juego es el mismo independientemente de si la búsqueda es en texto o en voz. Por ahora sí. Hay muchos elementos a nivel de el tuning o el tuneo de los modelos. Si empiezas, por ejemplo, a chatear en voz con ChatGPT, vas a ver que las respuestas son un poco más cortas. Sí. Entonces sí va a haber un pequeño cambio, pero mi modelo mental es que no debería ser significativamente diferente desde el punto de vista de optimización. A lo mejor lo que va a pasar en voz es que va a haber resultados que favorezcan aún más a los primeros puestos, ¿no? Porque la respuesta es más corta. Donde si haces una pregunta por texto, Sí. quizás tengas 5 resultados o 7 resultados. Sí. En voz van a ser 2 o 3 recomendaciones que te Sí. dé el agente. Sí. Y bueno, algo que te doy allí, un pequeño nuance. Algo en lo que yo trabajé antes, que nos fue muy bien, lo llamábamos guided search, búsqueda guiada. Y lo que hemos visto es que el modelo te ayuda a buscar también, te ayuda a refinar. Entonces, puede ser que el modelo te responda con una pregunta. Si no le diste suficiente contexto, el modelo en cierta forma navegue a ti como la respuesta correcta o a tu marca, pero que ayude al usuario a encontrar lo que está buscando. Y de allí en muchas cosas pequeñas, cosas a nivel de posicionamiento de marca se vuelven más interesantes. Cosas como cómo tú describes tu marca se empieza a volver mucho más impactante porque el modelo está buscando la mejor marca que haga A, B y C. En algún momento una empresa D2C, que me pareció un buen ejemplo, que hacen pasta de dientes, que es una pastilla, no es pasta. Y entonces tú dices, bueno, si el usuario está buscando pasta de dientes, no hay forma de que tú como encaje en esa intención de usuario. Entonces hay un reto creativo de hacer que el modelo entienda que tú eres una alternativa mejor. ¿Por qué debería considerar algo diferente, no? Y entonces, a veces, como startups, tenemos esta tensión entre counter positioning para encontrar un nicho en el mercado y el LLM buscando consenso. Entonces, Claro. el consenso, por definición, va contra el counter positioning. Pero si te dejas llevar por el consenso y tratas de hacer todo para el modelo, pues terminas pareciéndote mucho a las 10 alternativas más Claro. en el mercado. Que son mucho más grandes que tú. Por definición, si es que eres una startup. Sí. Dando un paso atrás, me gustaría generalizar un poco en principios todo lo que hemos hablado. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. No sé si lo has leído. Lo tengo en mi lista, pero no lo he leído. Y este libro habla de los principios de marketing que supuestamente nunca cambian. Obviamente hoy estamos viviendo un momento muy particular con inteligencia artificial donde vale la pena cuestionarse si cambian o no estos principios. Así que te pregunto, ¿no? ¿Qué principios de marketing se mantienen intactos y cuáles ya no crees que aplican? Sí. Creo que hay algo
a nivel de fundamento con la inteligencia artificial es esta idea de abundancia. Con inteligencia artificial hay ciertas cosas que solían ser escasas que se vuelven abundantes, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que tú puedes hacer infinitos creativos. Quiero 100 variaciones de este headline para un artículo. Quiero muchas variaciones del copy de mi Facebook ad. Quiero que me conviertas un correo en un artículo o un artículo en un correo para mi audiencia. Entonces, creo que hay ciertos elementos donde estamos entrando en un mundo de hipereficiencia, ¿no? Donde, por un lado, tienes esta habilidad de tomar casi que las ideas en crudo y transformarlas usando la inteligencia artificial. Y como marketer eso me parece muy poderoso. No he leído el libro, pero en general lo veo como una amplificación de muchas de esas leyes inmutables, ¿no? Donde tienes un marketer con superpoderes. Creo que el punto donde también pierde valor es que tienes ese marketer con superpoderes también es tu competidor. Entonces te vas a un mundo de hipercompetitividad, ¿no? Es muy fácil caer en un modelo donde no agregas valor y simplemente te enfocas en generar esto que ahora es más barato de generar. Tú dices, bueno, si yo hacía antes un artículo al día, ahora voy a hacer 1000 artículos al día, pero todos son peores. Entonces te enfocaste en volumen en lugar de calidad. Creo que ahora puedes pasar de un artículo a 3, a 5 al día, incluso a 10 y quizá eventualmente a 1000, pero si tú no mantienes la barra de calidad, tu forma de medir tu esfuerzo de marketing ya no puede ser solo el output en cantidad, correctamente. No tiene sentido porque en este mundo hipercompetitivo el retorno de 1000 piezas de contenido que generan 0 conversiones es 0. De hecho es negativo porque te pasaste todo este tiempo generando algo que supuestamente era más barato. Esa puede dañar tu marca, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, de allí hay riesgos. Hay riesgos de penalización en Google cuando tú empiezas a hacer spam. Se ve muy tentador racionalizar por qué deberías hacer spam. En lugar de tener una cuenta en YouTube, voy a tener un AI avatar que entrevista a otro AI avatar y hablan de random things. Empiezas a ver que se deteriora todo y es muy tentador pensar que estás creando una estrategia cuando en realidad lo que estás replicando es algo que parece una estrategia pero que no está teniendo impacto. Y entonces nos vamos a principios de nuevo y es retorno en inversión. Entonces, para ads, esto se ve muy claro. Tienes un costo de bidding, lo que la plataforma te cobra, tienes tu costo de creativo y tienes tus conversiones. Para contenido la ecuación es igual. Es tu costo de contenido, tienes distribución gratuita, tú igual tienes un costo de contenido y el contenido lo tienes que medir contra el retorno. Mientras puedas medir el retorno del contenido, está bien que escales el volumen. Pero escalar el volumen sin generar retorno adicional no tiene sentido. Ese sería mi principio allí, sería cómo encuentro oportunidades de escalar mis inputs manteniendo el retorno o incluso escalando el retorno del output. Un ejemplo que me gusta hacer es, yo como marketer ahora puedo hacer análisis de datos en ChatGPT usando Python, que era algo que yo hacía quizá manualmente, lo hacía muy esporádicamente, pero ahora ChatGPT yo le puedo dictar lo que yo quiero, le digo, mira, quiero que hagas un análisis de correlación de esto, y eso es altamente valioso, pero él no me está generando el insight, él me está generando el análisis, luego yo como marketer genero el insight y luego eso lo aplico a mi mensaje, a mi outreach, etc. No necesariamente solo enfocado en volumen, ¿no? Sino en calidad. ¿Cómo usamos esto para que nos dé más insights y hacer un trabajo mejor y generar retornos adicionales? Dijiste que el mundo de marketing se vuelve hipercompetitivo. Creo que te refieres al mundo digital, sobre todo. Sí. El mundo offline, ¿cómo lo ves a futuro? ¿Retomando más protagonismo a lo mejor? Creo que el mundo offline está un poco blindado por ahora a estos cambios. Okay. Mi modelo mental es que en el mundo online tiende a tener esta power law distribution, ¿no? Dinámicas de poder donde si eres muy bueno tienes retornos exorbitantes, ¿no? El ejemplo en SEO es el resultado número 1 tiende a tener el doble o el triple de las visitas del resultado número 2. Y en plataformas de browse, el post que se vuelve viral recibe 10 millones de visitas y el que no es viral recibe 100. Entonces, tienes esta dinámica. Lo que sí veo es que el mundo offline se ve influenciado directamente por el mundo online, el mundo digital. Un ejemplo es, tu restaurante favorito no tiene reservaciones. No fue por el boca a boca offline, sino por esta hipereficiencia de el influencer que hizo un post viral, luego los influencers un poco más pequeños
fueron y el post también se volvió viral y ahora hay una cola para entrar a tu restaurante favorito. Entonces, yo creo que a pesar de que estás un poco blindado en muchas industrias y separado, donde la automatización va a demorar un poco, donde la robótica quizá viene con avances, bueno, ese fue parte de lo que estudié en mi carrera y hay un cambio grande en la robótica. Todo se está moviendo a modelos de deep learning, que es lo mismo, muy parecido a lo que pasó con modelos de lenguaje natural. Básicamente vienen esos avances a gran escala de la robótica, pero todavía no estamos allí. Todavía nos falta, digamos que la evolución de los átomos es un poco más lenta que la de los bits, ¿no? Retomando el principio que hablabas acerca de la posibilidad de hacer contenido infinito. Hoy en Startupeable creamos copies, clips y hasta incluso la investigación de los invitados con inteligencia artificial. Entonces parece que todo el marketing lo puede hacer IA. ¿Cómo piensas en el balance correcto entre IA y humanos, ¿no? Siendo práctico, ¿no? ¿Qué tareas delegarías a la IA y cuáles jamás? He estado pensando bastante en eso y en Graphite también estamos haciendo una especie de pivote y volviéndonos una empresa de vertical AI. Estamos tratando de reenfocar a todo nuestro equipo y hacerlos mucho más productivos utilizando inteligencia artificial. Cuando empiezas a auditar el trabajo que nosotros hacemos el día a día, te empiezas a dar cuenta de las cosas que son tediosas y repetitivas, las cosas que de verdad que rompen ese consenso, ¿no? Que rompen esa barrera de lo trivial. Entonces, yo creo que, yendo a tu pregunta, ¿qué cosas trataría de automatizar? Es todo lo tedioso. Yo soy súper fanático de la productividad y me sé todos los atajos de teclado. Y un modelo que estoy usando es si yo estoy haciendo algo repetitivamente, por ejemplo, si yo estoy seleccionando 10 correos y archivándolos, o si yo estoy copiando y pegando en una hoja de Excel varias cosas, todos esos son candidatos a automatización. Creo que eso viene en el lado un poco más de performance, en el lado un poco más de trabajo manual. En el lado creativo, veo a la inteligencia artificial como un aliado para probar tus ideas. Me gusta mucho cuando se propone usar la inteligencia artificial para tú le das ideas en crudo y que te ayude a refinar tus pensamientos, que te ayude a extraer tus ideas únicas, ¿no? Esa perspectiva única. Entonces, sí veo que como marketer tienes muchísimas cosas repetitivas. Estamos empezando a hacer un poco de paid marketing para algunos de nuestros clientes y la cantidad de trabajo que hay manual, de cargar anuncios, parar, pausar, empezar de nuevo, basado en lo que son reglas automatizables, es muy grande. Ese es mi modelo mental, es que mi marketer, que es un genio en marketing, no lo quiero pisando botones en la interfaz de Facebook que cambia cada mes, sino lo quiero enfocado en cómo generamos una idea creativa que despliega al producto de nuestros clientes a 100 millones de personas y buscando esos chispazos de creatividad. Entonces, estamos usando AI para auditar todo lo que los miembros del equipo están haciendo durante el día, buscar cuáles son las oportunidades de automatizar. Hoy día tenías una automatización de data estructurada que podías hacer antes. Se abre un poco y empiezas a hacer automatización de data no estructurada. Se abre el universo de cosas que puedes automatizar y eso te libera espacio para que seas mucho más creativo. Pero allí vamos a este mundo hipercompetitivo, ¿no? Si el marketer ahora tiene 3-4 veces más tiempo y la AI te ayuda a tener ideas 3-4 veces mejores, como sparring partner, ¿no? Como aliado creativo, tienes a un marketer con superpoderes y todos los marketers tenemos ahora superpoderes y se vuelve un mercado hipercompetitivo. Muchas buenas ideas. El marketer que ahora no necesita un diseñador para que le haga un boceto, puede usar ChatGPT para que le haga la imagen, el creativo, le puede hacer research. Se viene un mundo bien interesante y allí volviendo a esta idea del diferenciador y la perspectiva única y estar en lo correcto. Si lo que vale no es solo ese input, sino el output, cuál es el retorno de inversión, el marketer va a poder hacer muchas más cosas más rápido. Y mientras él mantenga su norte, como generar impacto para su cliente o su marca, yo creo que lo va a beneficiar muchísimo. Me encanta lo que dices y el énfasis que haces en diferenciador, porque en mi experiencia como inversor, digamos, las startups o empresas nuevas que crecen bien, rápido, no solo es por tener un producto mejor, sino porque suelen tener una estrategia comercial 10 veces mejor o única, básicamente, muy diferente. Ustedes en Graphite mismo son un ejemplo donde no tienen vendedores, que es algo muy irónico, ¿no? O que uno no esperaría para una agencia de marketing. Creo que hay otros ejemplos como Nubank, ¿no? Con sus listas de espera,
¿no? Platzi, por ejemplo, con Freddy y Christian como grandes creadores de contenido y siendo fundadores. Entonces creo que las empresas que llegan a gran escala tienen un ingrediente único a su estrategia de marketing, porque al final no puedes competirle a compañías establecidas con más presupuesto. No voy a poder ir a competir a los bancos más grandes gastando más plata en Google. En tu experiencia, ¿qué ingredientes hacen que esa estrategia de marketing tenga resultados extraordinarios, tenga una perspectiva única, como decías? Hay dos conceptos que pueden ser un buen ejemplo de cómo generar esos retornos desproporcionados. El primer ejemplo no es un ejemplo, sino un framework. Yo me gusta dibujar cómo la empresa crece, cuál es la fórmula de la empresa, cuál es la fórmula de la startup. Okay. Y cuando haces eso empiezas a ver las diferentes oportunidades de hacer marketing. Esto viene de dibujar la startup como un sistema, el pensamiento de sistema, ver la empresa como un ingeniero, ese sistema de partes entrelazadas. Y entonces tienes muchos frameworks. Tienes el framework de los Pirate Metrics, de McClure, de 500 Startups, Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referrals. Pero tú puedes dibujar tu propio sistema, ¿no? La gente de Reforge habla de los loops, de growth loops, y eso se basa en algunas ideas anteriormente de los equipos de growth de Facebook, etc. Una vez que tú entiendes tu sistema, tú sabes que hay ciertas intervenciones o inputs al sistema que tienen un impacto más grande que otros inputs al mismo sistema. Cuando empiezas a estudiar como teoría de sistemas, ves que hay cosas como que los sistemas se desestabilicen, que se salgan de control. Y eso es básicamente lo que yo quiero. Es como un poco lo opuesto de lo que querías en sistemas de ingeniería. Como growth marketer quiero que se vaya de control y que se vaya exponencial. Así, ¿qué intervenciones yo puedo hacer al sistema que tengan un retorno desproporcionado? Y el segundo concepto, la segunda idea que me gustaría compartir es la idea de compounding, ¿no? Del interés compuesto. ¿Cuáles son las cosas que mientras yo siga haciendo me van a ayudar a que haya retornos adicionales, incrementales? El SEO es una de esas. El SEO, cuando tú atacas tópicos que son evergreen, es decir, tópicos que tienen demanda constante en el tiempo, y logras posicionarte para un tópico, el siguiente tópico va encima de ese y así sucesivamente. Entonces a mí me gusta ver SEO como un canal que es compounding y por lo tanto tiene unos retornos de inversión muy interesantes. Porque mientras tú sigas invirtiendo, tu retorno no va linealmente con tu inversión, como tiende a pasar en paid marketing, sino que va un poco exponencial. Va creciendo. El segundo que es bien interesante es contenido, pero yo haría contenido con un asterisco importante, que es que yo creo que dentro de content marketing, en estos canales de browse que hablábamos, el canal que hace compounding es la audiencia. Entonces, una audiencia tradicional empezaba por emails. En Social 1 y 2.0 eran followers y suscriptores. Y pareciera que en este Social 3.0 de TikTok, donde todo es el alcance, se pierde un poco ese efecto. Entonces estás como en una dinámica más parecida a marketing a nivel de retorno de inversión, donde tienes mucha velocidad de impacto, tienes mucho alcance, pero el alcance se va tan rápido como vino. Entonces si lo dibujamos, de nuevo dibujando el sistema, cuando tú dibujas ese estímulo al sistema, es un spike, ¿no? Y entonces hacer compounding de un spike es bien difícil. Tienes que tener muchos spikes todo el tiempo. Ese es el modelo de MrBeast, ¿no? O sea, tienes un video viral, tuvo 100 millones de visitas y se fue. Y ahora necesito otro que tenga 100 para mantenerme flat. Como un artista, hits tras hits, básicamente. Exacto. Entonces, de mi lado, me gusta pensar en compounding y buscar estrategias que tengan compounding. Es parte de la magia por la cual service es bien interesante, por la cual communities son bien interesantes, SEO es interesante, suscriptores, email lists, todo lo que tú puedas, digamos, poner una unidad de input y que esa unidad de output que se generó se mantenga a lo largo del tiempo. Hablábamos un poco de Graphite y parte de la magia fue esa, retener clientes y que los clientes refieran a otros clientes. Entonces, el esfuerzo que yo le pongo a un cliente no solo es el revenue que me genera ese cliente, sino el revenue futuro de ese cliente y todos los referidos que me van a generar a hacer un buen trabajo con ellos. Entonces, dejamos la vida con cada uno de nuestros clientes asegurándonos que hay impacto porque sabemos que el retorno de eso es exponencial, más allá del retorno inmediato. Hablando de retornos exponenciales, hoy estamos en un mundo raro donde tienes empresas volando a una velocidad récord como ChatGPT, llegando a 100 millones de usuarios en 2 meses. Y luego tienes negocios establecidos, pienso en un HubSpot, que pierden tráfico. ¿Cuáles son tus referencias hoy para saber si estás creciendo bien?
si vamos a nivel de números. Trabajas con empresas que crecen a una velocidad absurda. Sí. ¿Cuándo dices, oye, esta es una compañía que crece rápido? Es una pregunta compleja, volviendo a lo que discutíamos de hipercompetitividad y hipereficiencia. Creo que estamos entrando en un mundo en el cual el mercado te retribuye muy rápido. Esto pasa porque tenemos plataformas de consumidores que riegan las ideas muy rápidamente. Entonces, si tienes un producto muy bueno, se riega muy rápidamente. Pero asimismo, como ese producto crece rápidamente, tus competidores pueden crecer rápidamente. No tengo benchmarks que podría ofrecer directamente, pero me gusta verlo ahora en inteligencia artificial y quizás hace un par de años en cripto, donde tienes tanto el capital como las mejores ideas se distribuyen muy rápido. Y entonces tienes estos chispazos de... Un ejemplo que me encanta en cripto es colocas un incentivo para traerte los usuarios de otra plataforma. Entonces, eso pasó en algunos exchanges en cripto donde decían, bueno, no solo yo tengo un mejor exchange porque agregué una innovación, sino que voy a tomar los fondos que yo tengo y el capital que tengo y la forma como lo voy a hacer deployment en el mercado, es decir, los usuarios de mis competidores que se vengan, les voy a dar una recompensa alta. Y eso hace que el mercado sea hiper eficiente. Me vuelvo a los fundamentos, que es retención. Para mí la retención es clave, ¿no? Tenemos estos chispazos de hipereficiencia a nivel de adquisición, pero si esos usuarios no retienen, no vas a tener un negocio con durabilidad en el tiempo. Entonces, el tiempo es un factor que es bien interesante porque nadie lo puede cambiar. Entonces, si tú logras retener al usuario por mayor tiempo, eso implica que tu producto es más valioso. Y esa economía de el futuro de tu flujo de caja se va a ver reflejado en cuánto tú puedes pagar, cuánto puedes seguir invirtiendo, cuánto puedes hacer fundraising. Entonces, si yo fuera una empresa hoy trabajando en un mercado hipercompetitivo como inteligencia artificial o en un mercado tradicional y tratando de atacarlo con un ángulo de inteligencia artificial, siempre estaría enfocado en retención de usuarios. Digamos, de una forma incluso desproporcionada, porque ya sé que en los canales de adquisición hay mucha eficiencia. Y que si yo logro tener el producto correcto y retener a los usuarios y tener innovaciones de ese lado que me ayuden a retener a los usuarios, los canales de marketing se van a alinear y me van a traer volumen. Es muy fácil que desarrolles un producto que no perdure en el tiempo. Y eso es lo que quieres evitar. Esto sería aplicado en tu empresa completa, no solo en el canal de marketing, sino un feature que solo perduró 2 semanas en el tiempo. No tiene tanto sentido que inviertas todos los recursos de tu equipo desarrollando funcionalidad que no va a perdurar o ayudar a retener a tus usuarios. Quiero volver a la idea de marketers con superpoderes, porque hoy no solo los marketeros tienen esas herramientas de inteligencia artificial a su disposición, sino que incluso hay startups, hay nuevos productos que te ofrecen automatizar todo tu marketing con agentes. Si estuvieras contratando hoy, o si yo hoy estuviera contratando al primer marketer de mi empresa, ¿cómo armarías el equipo? ¿Qué perfiles, habilidades o herramientas incluirías? Me encanta esa pregunta. Yo creo que hace falta 2 perfiles. ¿Cuáles son los diferenciadores como marketer que se mantienen? Estar afuera del consenso. Y estar afuera del consenso son perspectivas únicas, pero sobre todo creatividad. Y yo creo que a veces cuando hablamos de creatividad pensamos en el diseñador o en personas que tienen un tipo específico de creatividad. Pero a mí me gusta pensar en la creatividad como un espectro que se puede aplicar a muchas cosas. Yo me considero creativo técnicamente. Y creo que si yo tuviera que construir un equipo de marketing, haría esos 2 perfiles. Haría el perfil creativo técnico, que lo puedes ver como un Chief Automation Officer, que es alguien que sabe usar herramientas. Ingeniero de growth. Ingeniero de growth. Tiene ese perfil de una persona que es muy data-driven, pero que es creativa desde el punto de vista técnico para usar herramientas para lograr resultados. Un poco la idea del growth hacker, el ingeniero de growth, la persona que sabe automatización, y le haría pairing con alguien que es creativo en el sentido un poco más tradicional. La persona que entiende trends, pero a un nivel más de behavioral, de user psychology, de lo que es relevante culturalmente en el momento. Y esa combinación creo que puede ser, digamos... Estilo un publicista de agencia a lo Mad Men. Exacto. Pero tenemos esta nueva agencia que en lugar del art director y el copywriter tienes al genio creativo social, el social creative y el technical creative. Esa idea de que esos son 2 personas, 2 perfiles que
nunca van a dejar de ser importantes. Ahorita yo creo que cobran más importancia porque muchos estamos limitados por nuestra capacidad de ejecutar nuestras ideas. Pero cuando empiezas a quitar esas barreras, tienes a la persona que es technically creative, que puede ahorita generar automatizaciones, generar insights, digamos acoplado con esta persona que entiende lo relevante del momento. Creo que puedes hacer cosas bien interesantes en todos los canales de marketing, no solo en SEO, no solo en contenido, sino en general, incluso a nivel de conversión y posicionamiento de marca. Marcos, ya para cerrar esta sección, tú tienes un perfil de ingeniería. La mayoría de marqueteros vienen de negocios o de publicidad. ¿Todavía hay espacio para los perfiles de negocios en este contexto? Me parece que es una muy buena pregunta. Creo que más allá de dividir por el lado, digamos, del background, a mí me gusta ver un poco la carrera como un lente que le pones al mundo, ¿no? Te dan una serie de frameworks y luego tratas de resolver los problemas con esos frameworks que aprendiste. Y creo que quizá lo que he aprendido es que esos frameworks al final del día no son lo más importante y que definitivamente todos podemos aprender. Creo que con ella vamos a ver como una explosión de gente que no es técnica, que empieza a hacer cosas que tradicionalmente eran de ingenieros, ¿no? Hemos visto la evolución del vibe coding y creo que al revés también, ¿no? Le das herramientas a alguien que era quizá más técnico, de que haga cosas más creativas en el sentido más tradicional de cómo definimos creatividad. Digamos, en el Twitter sphere, en X, se está hablando un poco de un término que me gusta mucho, que es cuando alguien es generativo. Y como que alude un poco a la idea de personas que tienen la capacidad de generar ideas y generar cosas y construir cosas. Y creo que eso se alinea mucho con la audiencia de los que nos gusta construir startups, construir productos, siempre hacer algún proyecto. Y si tú comprimes el costo de ejecución, lo que se vuelve más importante es el volumen y la calidad de las ideas y esa capacidad generativa. Entonces, más allá de eso, creo que va a haber como esta nueva clase de rockstars, ¿no? De top performers que pueden usar todas estas herramientas para desbloquear muchos proyectos, hacer cosas a otra escala. Entonces, así por ahí es donde lo veo y quizás si estuviera incluso contratando, estaría buscando como esa habilidad generativa, ¿no? Creo que en un sentido tradicional eso es como tener iniciativa, pero creo que va un poco más allá. Estas personas ven estas herramientas no como una amenaza a lo que ellos hacen, sino como algo que los desbloquea y les permite hacer cosas que no podían hacer antes. Y eso es bien emocionante. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Eso implica que si estás evaluando a una persona para contratar, lo que estarías buscando es que en su carrera, producto de inteligencia artificial, haya habido un cambio de nivel en su capacidad de producir, sí. Una inflexión en, no sé, de pronto, puede decir un ejemplo, ¿no? Hacía un podcast a la semana, ahora hace 3, ¿no? Por decirlo así. Sí. Creo que se vería de varias formas. Lo hemos estado viendo un poco dentro de Graphic a medida que impulsamos la adopción de algunas de estas herramientas. Me gusta mucho ver personas que tienen ideas, iniciativas y que ven ahora que con inteligencia artificial pueden construir estos proyectos que pueden ser, no tienen que ser necesariamente negocios, pueden ser proyectos artísticos, personales, ¿no? Y hobbies. Alguien dice, wow, me encanta ir al gimnasio y quería una app que hiciera esto y bueno, me senté el fin de semana, nunca he escrito código, pero vi un tutorial en YouTube y ahora tengo una app que hace eso. Entraremos como una fase de hiperproductividad, ¿no? Gran parte de lo que hace alguien en Product Management es priorización, porque los recursos son muy limitados y la ejecución es muy costosa. Pero hay un framework que se llama ICE, ¿no? Que es... hay diferentes frameworks de priorización, ¿no? Y tienes como el impacto y el costo, son las dos variables principales. Y cuando el costo cae, entonces el factor principal se vuelve el impacto, ¿no? Y qué tan rápido puedes ir a través de ese loop de lanzar cosas, ver si funcionan o no, ver el feedback del mercado y do it again. Y recurrentemente. Marcos, mencionaste cómo hacen las cosas en Graphite respecto a inteligencia artificial
quiero hacer doble clic en la historia de Graphite, porque hemos hablado de estrategias de marketing, de cómo hacer estrategias que sean únicas, aprovechando inteligencia artificial en el camino. Y ustedes en poquitos años se han posicionado como una de las agencias de marketing más importantes de Silicon Valley. Lo curioso es que, hablando de estrategias únicas de crecimiento, no tienen un equipo de ventas. ¿Cómo lograron crecer tanto sin un equipo de ventas? Bueno, ahora tenemos un pequeño equipo de una persona haciendo ventas y un pequeño equipo de una persona haciendo marketing. No teníamos a nadie en marketing ni en ventas. Un poco, digamos, esto conecta cómo nace la agencia o cómo nace la empresa. Nace como un grupo de advisors. Yo y mi co-founder empezamos a hacer consultoría con algunas empresas que nos habían referido y vinimos siempre con una mentalidad de generar impacto. Y lo que nos dimos cuenta rápidamente fue que para nosotros, en inglés a veces lo llaman un flywheel o los loops, en español lo llamaríamos un ciclo de retroalimentación, un círculo virtuoso. Conectando con esta idea de pensar en sistemas, lo que vimos fue que cuando hacíamos un trabajo muy bueno con una empresa, básicamente se crea un word of mouth, no el boca a boca. Y eso se ve en círculos en los que operan nuestros clientes. Eso puede ser con sus colegas, con otros founders, puede ser también con sus inversionistas. Y vimos que mientras mejor trabajo hacemos, más clientes referidos nos llegan. Entonces, en lugar de invertir en marketing y en ventas, decidimos enfocarnos en impacto para los clientes. Y conectando con otra idea de la que hablábamos anteriormente, esta idea de cómo generar compounding, nos dimos cuenta que la mejor forma de generar compounding era generando resultados para nuestros clientes. Eso nos permitió crear básicamente una marca que nuestros clientes sienten la confianza de recomendar a sus amigos, los inversionistas sienten la confianza de recomendar a su portafolio porque saben que nuestro enfoque principal es generar impacto. Me contaste que crecieron 20 veces, que suena normal, quizás para una startup que crece mucho, suena prácticamente imposible para un negocio como la consultoría, que depende más de contratar más personas para crecer. ¿Cómo crecieron tanto sin contratar tanto, no como uno esperaría, ni descuidar la calidad? Para nosotros el movernos digamos, un paradigma de remoto y virtual fue como quitar ese cuello de botella que teníamos. Nosotros cuando empezamos trabajábamos en persona en San Francisco, íbamos a las oficinas de nuestros clientes todos los días y la limitante física era, bueno, ¿cuántos clientes puedo visitar en una semana? Entonces nos inventábamos cualquier cantidad de forma de aumentar nuestra productividad, entre las cuales contratamos un equipo de Data Science y AI bien temprano y empezamos a contratar un equipo que nos aumentaba a mí y a mi co-founder y nos permitía crear las estrategias detrás de cámara y nosotros íbamos simplemente a presentarlas a los clientes. Cuando empieza la pandemia y empezamos a presentar virtualmente, nos dimos cuenta que podíamos tener a nuestro equipo que estaba remoto en todo el continente, empezar a presentar directamente a ellos. Entonces nosotros tomamos un paso atrás y eso nos permitió básicamente convertir a cada uno de los miembros de nuestro equipo en directores de growth y conectarlos directamente con los clientes. Entre muchas otras cosas, allí nos sorprendió la capacidad de nuestro equipo de Latinoamérica de tomar las riendas de proyectos de Silicon Valley y eso es algo que estoy muy orgulloso. Teníamos personas que estaban en Latinoamérica que de repente venían con... Yo creo que nunca se imaginaron que iban a estar trabajando con ese nivel de clientes. Uh-huh. Y de verdad que fue impresionante y uno de los momentos que me siento más orgulloso cuando los empezamos a meter en las llamadas y decirles, mira, hoy te toca presentar a ti y porque ya tú has estado haciendo todo el trabajo, no quiero que tengas síndrome del impostor. Ellos no saben ni te van a juzgar por de dónde tú vienes, sino por la calidad de tu trabajo. Así que vamos a hacerlo y fue impresionante ver cómo el equipo ganó esa confianza y empezaron a entregar trabajo excepcional para estos clientes de top tier de Silicon Valley. Y la verdad que nos ha ido excelente contratando básicamente personas de Latinoamérica. Me gustaría hacer doble clic en lo que nos has contado, partiendo del hecho de que dijiste que en un inicio crearon equipos de Data Science e Inteligencia Artificial. Así que sé, porque me has contado que digamos, si bien son una agencia por fuera, por dentro operan mucho como una empresa de tecnología y han construido
pues muchas herramientas internas para hacer su operación más eficiente, para sacar pues más tiempo a cada uno de sus especialistas o consultores de SEO. Hoy se habla mucho de cómo los agentes de IA van o pueden reemplazar los negocios de servicios profesionales, ¿no? Estamos viéndolo en contabilidad, en legal, incluso mucho en consultoría estratégica, ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro de la consultoría en un mundo lleno de agentes de IA? Hay dos extremos. Por un lado es si van a ser reemplazados totalmente y por otro es no, es imposible reemplazar porque queremos humanos que nos atiendan. Sí. Digamos que todavía mi titubeo en responder la pregunta es... Siento que el tren de AI con este nuevo wave, de nuevo, nosotros hemos estado usando inteligencia artificial, lo que se llama los modelos clásicos, ¿no? De clustering, machine learning, clasificación, etc. Esta nueva idea sobre modelos de lenguaje a gran escala, deep learning, ha cambiado y ha superado muchas de las expectativas y los modelos mentales que teníamos. En mi mente, y parte de la apuesta estratégica que hacemos es que siempre queremos tener un experto usando estas herramientas. Al día de hoy todavía las herramientas no son perfectas. Sí permiten hacer grandes automatizaciones, sobre todo en data no estructurada, automatizar trabajo repetitivo. Permiten incluso los procesos de machine learning clásicos se vuelven mucho más rápidos de hacer, ¿no? Por ejemplo, hacer un clasificador que antes era de repente necesitaba un equipo de 3, 4 personas dentro de la empresa, generar un set de data, se ha vuelto mucho más trivial y mucho más fácil de hacer. Entonces veo una especie de aceleración, pero no vemos un mundo en el cual puedes quitar al experto. Todavía no vemos un mundo en el cual tú puedes decir, va a haber un agente de SEO y yo no voy a contratar a un experto, sino solo a la gente. Entonces una apuesta que estamos haciendo es que nuestro equipo son expertos y son amplificados por agentes que ellos tienen. Y ellos saben cómo usarlos. Son los operadores de los agentes o de las herramientas. Eso se ve reflejado en varias formas. Por ejemplo, en lugar de tener una aplicación que haga el trabajo end-to-end, de inicio a fin, son aplicaciones en las cuales el experto revisa el trabajo que se va haciendo paso a paso. A nivel de ejecución de estrategias también vemos una aceleración donde un proyecto que nos podía demorar 1 o 2 meses lo podemos hacer en 2 semanas. Pero la apuesta que vemos es, de hecho, desde un punto de vista de retorno y de estructura del negocio, creemos que vamos a poder construir una empresa de servicios con márgenes muy cercanos al software. Porque vamos a necesitar mucho menos, digamos, tiempo humano para ejecutar tareas y todas esas tareas repetitivas que son parte de entregar un servicio empiezan a desaparecer. Digamos, a nivel de retorno de inversión para nosotros, lo que tiene mejor retorno de inversión es la estrategia. Pero nosotros no podemos vender estrategia a gran escala sin ejecución. Si el costo de la ejecución cae, nosotros podemos vender más estrategia a más empresas. Pero no, la estrategia es como... Hablábamos un poco de la diferenciación, el valor del contenido, de los insights únicos, la perspectiva. Entonces nos permitiría que nuestro equipo, que es muy bueno en estrategias que generan impacto, se amplifique y nos reduzca mucho los costos de entregar esas estrategias y ejecutarlas. Volviendo a tu pregunta, creo que serán empresas más pequeñas con perspectivas más diferenciadas. Eso quiere decir que en el límite no ves el reemplazo del experto. Sí. Esa es la apuesta que hacemos y puede ser un poco... Porque hay gente que está apostando en eso también. Hay compañías que están apostando a eso con sus productos. Sí. Y eso puede ser un sesgo que tenemos por la posición en la que estamos y el equipo que tenemos, pero es la apuesta que estamos haciendo. De hecho, a medida que construimos herramientas en este espacio, que se está empezando a llamar como Vertical AI, una de los principios de producto es construye para el experto y construye para un expert in the loop. O sea, no quiero un agente que haga todo y que se equivoque, sino quiero un agente que amplifique al experto y que el experto esté allí guiándolo y aprobando, digamos, el trabajo de la gente en cada paso. Parte de la razón por la que pensamos que ese es el caso es porque cuando corres uno de estos modelos de inteligencia artificial sin algo propietario, bien sea el insight, el playbook, la estrategia, el output tiende a ser no diferenciado. Todos los outputs convergen, ¿no? Sí. Entonces, los mejores ads o la mejor publicidad es la que rompe esquemas. Entonces, si todos están usando el mismo modelo para generar un ad, todos iremos al promedio. Entonces, ¿quién ayuda al modelo a romper esquema? Todavía esa chispa creativa no la vemos que venga del modelo. Sin embargo, dudo un poco en mi respuesta. Me parece súper interesante lo que dices de hacer negocios de servicios
que parezca que tengan márgenes de software. Y eso implica que a lo mejor se abre nuevas categorías de negocio para Venture Capital, si es que te interesa levantar capital, Sí. o en general para que negocios de servicios en general puedan volverse mucho más grandes de lo que hoy son. Creo que en nuestros modelos estimamos que podríamos llegar a márgenes muy parecidos a márgenes de software, eliminando gran parte de los cuellos de botella para escalar una empresa de servicios, que son la contratación y entrenamiento. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando contratamos y entrenamos, hay un retraso. Entonces limita no solo la parte operativa, sino la velocidad con la que crecemos. Es muy difícil crecer 20% mes a mes. Cambia también a nivel de flujo de caja, Sí. porque yo tengo que contratar, entrenar Hay que invertir antes por de poder. adelantado. Entonces, cuando yo logro comprimir eso, la capacidad del equipo actual cambia dramáticamente todas las dinámicas del negocio desde un punto de vista operativo y de escalabilidad. Entonces, Hay un límite, o sea, es un negocio de servicios hoy o en los próximos años se vuelve 10 veces más escalable, 100 veces más escalable. digamos, la pregunta que yo hago internamente es, ¿qué herramientas necesitaría yo para servir 100 clientes yo personalmente? Si no tuviera al equipo, ¿no? Si nos vamos al extremo, ¿no? Como Fuéramos al día referencia, uno. hoy ¿cuántos puedes atender? Nosotros, toda la empresa, somos 140 personas y atendemos 50 clientes. Wow, ok. Mi intuición es que podríamos duplicar nuestra capacidad y eso nos llevaría a tener márgenes parecidos a los de software. Desde un punto de vista más pragmático, como en el horizonte más cercano, nosotros lo que estamos haciendo mucho, estamos creando un framework de medición, en particular aplicado a empresas de servicio. Hay frameworks de medición que existen hoy en día para empresas B2B, empresas consumer, como miden retención, eventos, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos haciendo una versión de eso aplicada a una empresa de Vertical AI, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Estamos midiendo el tiempo que nos demoramos haciendo diferentes tareas, luego la posibilidad de que esas tareas sean automatizadas, luego estamos midiendo la calidad de la automatización de esas tareas. Si el experto la hace paso a paso, manualmente, ¿qué tan cerca de ese, digamos, en AI lo llaman los sets de evaluación, los evals? ¿Qué tan cerca de esos evals podemos llegar con nuestras herramientas de AI? Y hay métricas más soft a nivel de la percepción de los clientes. Nosotros llamamos la experiencia 7 estrellas, que es esta idea de cómo vamos más allá de lo que el cliente se espera en una experiencia 5 estrellas, cómo le damos mucho más de lo que ellos esperan. Y en ese proceso un poco, digamos, más bottom-up, o sea, tenemos la idea extrema, ¿no? Cómo hago 100 clientes por persona. En el proceso bottom-up vemos cercano una optimización de un 20-30% de nuestro tiempo, manteniendo la calidad y manteniendo el nivel de la percepción Relación. de la experiencia para el cliente. Entonces sí, por ahora vemos un 20-30% y yo creo que con un poco de tiempo, los modelos mejorando, podría subir a un 50-70 o un 100% a nivel de duplicar nuestra capacidad. Marcos, tengo un par de preguntas más para cerrar. Primero, sé que eres un nerd de la productividad. ¿Cuáles son las herramientas de IA que más ventaja injusta te dan hoy en tu trabajo? Sí, soy muy fanático de hacer cosas con voz y en particular lo que hago puede estar consumiendo algo y estoy hablando, bien sea, tengo varias herramientas para transcribir. Me gusta una pequeña app que se llama Aiko en macOS. De hecho, he probado 3 que me gustan y voy intercambiándolas. Aiko es como la más básica para transcribir cosas. Hay una nueva que se llama Aqua, que está muy buena la UX. Simplemente pisas el botón de función en el teclado y activa una transcripción contextual real time. Y hay la más popular se llama Super Whisper. Todos estos son basados en los modelos de transcripción. Y lo que hago muchas veces es que para activar procesos con LLMs o con agentes que uso, les doy las instrucciones por voz. A nivel de llamadas, una que está muy buena es Granola. Uso Granola para tomar notas y detrás de eso uso Obsidian como para mi sistema de notas. Entonces todas las notas de Granola van a mi registro de reuniones en Obsidian. Todas las reuniones que tomo tienen notas automáticamente y entonces tengo un registro histórico de todas mis reuniones. Y algo muy poderoso es que ahora dentro de Obsidian puedes conectar ChatGPT, entonces puedes hacer preguntas sobre tus apuntes, sobre tus notas de libros que has leído. Y en particular allí hay algo conectando con la idea de SEO, está esta idea de Agentic Search, que es un buscador con comportamiento de agente. Es decir, en lugar de hacer una sola búsqueda, si tú le das las instrucciones correctas al modelo, él va a hacer varias búsquedas. Entonces, mi recomendación allí es pensar cuál es el objetivo que quieres cumplir y qué prompt le tienes que dar al modelo
para que él haga varios pasos de búsqueda. Por ejemplo, estoy en Nueva York por unos días y quería saber qué podía hacer el sábado en la tarde. Y le dije, estoy en Nueva York, estoy en esta intersección, literal, le di la intersección en la calle en la que estaba. Quiero saber qué puedo hacer hoy entre ahora y el final del día. Quiero que busques actividades de este tipo. Quiero que busques los horarios a los cuales están abiertos y cerrados y los precios de las actividades y que armes un plan. Y cuando tú le das esas instrucciones, él va a hacer no solo una búsqueda, sino él va a buscar cosas que hacer y va a buscar el vecindario donde estás. Luego, como le diste la instrucción de que busques los precios, la disponibilidad y los horarios, se va a ir para cada una de las cosas que encontró, va a ir a Yelp y va a buscar los horarios. Y entonces arma una mega base de datos y luego la filtra basado en tus criterios. Justo lo usé el fin de semana para armar un viaje, mi viaje familiar del año con mis papás y la verdad que es espectacular. Está fenomenal. Finalmente, estamos en 2030. ¿Cómo se ve el marketing? ¿Qué cosas que hacemos hoy crees que se verán tontas en unos años? Creo que nos vamos... Por un lado, siempre hay muchas cosas, mucho trabajo repetitivo que hacemos en marketing. Puede ser analizar patrones. Hablando de la productividad, yo soy fanático de los atajos de teclado y cada vez que me veo pisando control C, control V, digo, wow, esto va a desaparecer, tiene que desaparecer. Y creo que simulando un poco lo que veo a nivel de canales, creo que nos iremos a un extremo en estas plataformas humanas. Digamos que no me imagino un mundo en el cual estamos en una red social con modelos de AI, aunque podría pasar. Pero me veo que nos vamos a un extremo a nivel de perspectivas humanas. Creo que los influencers, los creadores seguirá creciendo. Todos tenemos esta sed de ver gente como nosotros y cuáles son sus perspectivas, qué son las cosas que les gustan a ellos. Y por otro lado, creo que va a aparecer un espacio interesante que se ha empezado a discutir un poco, que es como esta idea de hacerle marketing a los agentes, ¿no? Todavía está muy crudo, pero yo estaba hablando de esto, ¿no? Yo decidí que iba a hacer en mi tarde en Nueva York, en lo que el agente encontró. Entonces, como empresa, digamos, como una de esas empresas, yo quiero no solo saber qué piensan los usuarios que están hablando de nosotros en TikTok y en Shorts y las perspectivas humanas, sino quiero saber esos mismos usuarios cuando están buscando algo a través de un agente, cómo está entendiendo ese agente nuestra oferta de servicios y si están presentando nuestros servicios en la forma correcta a los usuarios. Entonces vemos, bueno, nuestra tesis, esta idea de Answer Engine Optimization, que es el futuro de SEO, de los motores de búsqueda, creo que se verá amplificado, ¿no? Porque hablamos de que la gente no solo está haciendo una búsqueda, está haciendo 100 búsquedas en una sesión de responder un prompt del usuario. Entonces veo que habrá marketing para agentes, habrá pensar cómo influenciamos a esos agentes, cómo les damos la información correcta, habrá un lado técnico de eso, habrá probablemente redes de publicidad para agentes, incentivos, y creo que será un mundo bien interesante por ese lado. Ojalá que siga habiendo alineamiento y los agentes no quieran comprar cosas que no se vayan de... Exacto, que no nos hagan bien. Marcos, eso fue todo por hoy. Gracias por el tiempo. Solo repetir que has construido una agencia espectacular viviendo en San Francisco desde que me mudé en 2021. Recuerdo haber escuchado el Graphite varias veces a través de grandes podcasts como el de Lenis, el de TNBC. Y luego cuando me enteré que un latino venezolano era fundador, fue una noticia espectacular. Así que felicidades por eso. Un gusto estar aquí, compartir con la audiencia. Yo soy un fan del podcast y nada, encantado de finalmente estar del otro lado de la cámara. Nos vemos. Gracias, Enzo. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.